Mire, y en cuanto a la intervención de tanto el grupo del partido del PAVA como de Izquierda Unida, yo sí comparto el análisis que se hace de la situación y que yo creo que todos tenemos que colaborar en buscar soluciones a esta coyuntura económica que nos hace que tengamos que ser mucho más restrictivos, y que yo he planteado que en la memoria explicativa que esta restricción que tenemos que abordar tenemos que hacerla en varios ejercicios, porque de lo contrario podríamos de forma prácticamente en un solo ejercicio paralizar determinados servicios que son esenciales y que no podemos hacerlo, porque usted mismo ha dicho que no podemos cortar el suministro eléctrico, no podemos suprimir las distintas actividades que se realizan de forma general en todo nuestro término municipal, no podemos descuidar el mantenimiento de nuestras calles, de nuestros viales, de nuestras plazas, es decir, que son cuestiones que hemos ido bajando, pero que entendemos que no podemos hacerlo en un solo ejercicio. Por lo tanto, proponemos que todo este ajuste lo podamos hacer en este ejercicio y a lo largo del ejercicio 2011. Y así lo hemos puesto en la memoria explicativa y creo que es una forma que podemos realizarlo. En cuanto a algunas de las cuestiones que le preocupaban tanto al grupo del PAVA como a Izquierda Unida, que era qué influencia van a tener las medidas anunciadas ayer por Zapatero. Primero, en la participación en los ingresos del Estado va a depender de la recaudación efectiva que tenga el Estado de los impuestos y tributos, que es la participación que tenemos los municipios. Por lo tanto, entiendo que las medidas presentadas ayer no tiene por qué tener incidencia. Sí tendrá alguna incidencia si se toma un acuerdo general para los empleados públicos que concierna también a los empleados municipales. Pero sí tengan en cuenta una cuestión: si hay algún tipo de recorte que toque algún tipo a los trabajadores públicos, sepan que los primeros que asumirían ese recorte serían los miembros del equipo de gobierno. Sepan que cualquier medida de ese tipo, la primera que se le aplicaría sería al Gobierno, aparte de la congelación que existe en este momento. Y en el resto de medidas entendemos que no deberían afectarnos. Izquierda Unida, decía la portavoz de Izquierda Unida, en la ejecución presupuestaria, algunas partidas, como el tema de adquisición de solares, rehabilitación, barreras que no se habían ejecutado. Bueno, la mayoría de ellas estaban financiadas con el patrimonio municipal de suelo y siguen financiadas con el patrimonio municipal de suelo porque mantenemos ese recurso del patrimonio de suelo únicamente para aquellas inversiones que van ligadas a lo que establece la ley que tiene que financiar el patrimonio municipal de suelo, que es para la construcción de vivienda, para la promoción de vivienda pública, para la rehabilitación de zonas degradadas. Por lo tanto, en este presupuesto incluimos todas esas cantidades del PMS para poder realizar estas tareas, tanto la adquisición de solares, como la rehabilitación, como la infravivienda, como las distintas infraestructuras donde tenemos solares que vamos a realizar vivienda. Pero bueno, el mercado está como está, es decir, que esta es más una cuestión de mercado, utilizar este fondo es más una cuestión de mercado para hacerlo cuando realmente podamos adquirir parcelas que tengan la condición de podamos construir algún tipo de promoción de vivienda y que realmente esté acorde a las necesidades que tengamos en ese momento. Por eso mantenemos esa inversión y mantenemos esa partida para estas cuestiones, ¿no? Había una cuestión a lo que decía de la partida de prensa. Es que el año pasado también se incluyó luego la partida de prensa que era para el tema de los convenios con las televisiones locales. Por lo tanto, es que el año pasado, además de esos 130, estaban también los 60. Entonces, la reducción realmente de 130 a 40 es esa. Y luego, en cuanto a la ejecución, algún problema que decía, esas partidas están ejecutadas primero. Yo de todas formas soy consciente que necesitamos que todos los que gestionan algún tipo de área, sean concejales o sean responsables de empresas o de organismos, tienen que tener una conciencia clara de que tenemos un presupuesto ajustado a la realidad que hemos propuesto y que desde luego tenemos que acompasar la ejecución a lo que realmente tenemos establecido en el presupuesto, porque de lo contrario tendremos un problema de equilibrio que sería mucho más grave solucionar después. Por lo tanto, compartiendo de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser realmente rigurosos en esa ejecución, pero bueno, que algunas de estas partidas lo que quiero decir es que son contratos anuales que está hecha en la reserva de todo el año, por eso ya la partida está más gastada. Pero bueno, no quiere decir que tengamos cuidado y que controlaremos también ese tema, ¿no? Y alguna cuestión, no sé si se me ha quedado.
Bueno, en cuanto a las tres cuestiones que hace, yo ya le he comentado que bueno, que teníamos ya que era difícil en estos momentos ya volver a ajustar el presupuesto, pero sí le digo que de las tres medidas yo creo que se podrán poner en marcha a lo largo de este ejercicio alguna de ellas y que la verdad no serán la solución de todo el problema o la solución del presupuesto, pero que sí serán medidas que vayan ayudándonos a que durante la ejecución podamos ir realmente siguiendo la austeridad que se propone y el recorte que hemos propuesto en este proyecto de presupuesto para el año 2010. Gracias. Bueno, yo una puntualización antes de pasar la palabra de nuevo a los portavoces, más que nada porque bueno, ha vuelto a salir evidentemente mi nombre en el tema recurrente de la semana, que parece que son los vehículos oficiales de este ayuntamiento. Bueno, está claro que es una demagogia barata la que nos acostumbra el Partido Popular, como siempre. Además, una cuestión de oportunismo. Y lo digo porque ahora vamos a dar datos que son también reales y que conviene que se conozcan. Es decir, el primer coche oficial que tiene la alcaldía en este ayuntamiento aparece la propuesta de contratación aparece en el año 2000, estamos hablando del 2000-2001, con el anterior alcalde, es decir, no estaba yo de alcalde, evidentemente. Bueno, para aquello se hace un pliego de condiciones, se hace la mesa de contratación y se contratan 8 vehículos por renting, de los cuales uno corresponde a alcaldía, unos cuantos a servicios operativos y otros cuantos al tema de la policía local, que son fundamentalmente los que tienen vehículos. A partir de ahí son contratos de renting a 4 años, que son los normales que se suelen utilizar ahora mismo en cualquier institución, ayuntamientos, diputaciones provinciales, porque incluyen el tema del mantenimiento, incluyen los seguros a todo riesgo, incluyen el cambio de rueda cada cierto número de kilómetros, incluye la reposición del coche en 24 horas en caso de que se quede inmovilizado por alguna cuestión, incluye una serie de conceptos que son los que hacen que ese renting sea, digamos, rentable. Y después reponer, lógicamente, el coche, que siempre lo vas teniendo nuevo. En el año 2007 se inicia ya el procedimiento de contratación del nuevo vehículo, de un lote de 3 vehículos, que era uno de Protección Civil, otro de la Policía Local y otro que se hace también para alcaldía, precisamente porque el coche oficial tiene ya unos años de antigüedad que recomiendan por parte de los técnicos que se modifique, se cambie. Se había acabado el renting, habíamos podido adquirir ya el vehículo por un resto que quedaba pequeño y entonces se quedó ahí. Eso fue a la mesa de contratación. Eso había un pliego de condiciones. Entonces a mí lo que me extraña es el sentido oportunista de sacarlo en este momento cuando se tenía perfectamente conocimiento de cuál era el procedimiento que se estaba haciendo, porque había miembros del Grupo Popular que estuvieron en esa mesa de contratación, una mesa de contratación que se quedó desierta, pero en la que ya se aprobó ese pliego de condiciones, donde se aprobó la adquisición de esos 3 vehículos por el sistema de renting y se acordó en esa mesa de contratación dejar desierto la adjudicación y hacerlo por procedimiento negociado. Cuestión que se hizo por procedimiento negociado con los mismos vehículos que evidentemente había en el pliego de condiciones porque no podíamos modificarlo. Es un pliego que se podía modificar a la baja en un determinado porcentaje. Cuestión que se resolvió durante el 2008 y que en el 2009 se terminó de contratar. Ese es el coche oficial actualmente que hay. En concreto es un Audi A4 1.9 TDI, un coche menor del que había inicialmente en el periodo de condiciones, un coche de gama alta, pero el bajo, digamos, el más básico en ese punto de niveles. Y bueno, un coche que hoy en día no creo que sea absolutamente ninguna cuestión estratosférica, que una ciudad como Antequera, la representación oficial en un vehículo sea precisamente de esas características. El otro vehículo que sigue estando en el parque móvil del ayuntamiento no es un vehículo de alcaldía, es un vehículo que lo dedicamos fundamentalmente al tema de visitas de obras, que es con lo que yo suelo hacer la mayoría de las mañanas en este periodo que me ha tocado la responsabilidad precisamente de ese área, porque no vamos a estar buscando, lógicamente, ni inspectores ni técnicos de obra que vayan a llevarnos, sino que sea concretamente pues el conductor de alcaldía que es el que va. Un coche oficial que ya he dicho que en muchas ocasiones va a determinadas gestiones y a determinadas llamadas a reuniones que no hacen en otras ciudades distintas de las de Antequera y en la que voy acompañado a veces pues, de técnicos municipales y de otras personas que lógicamente usan el coche oficial porque no es un coche de Ricardo Millán ni del alcalde, es un coche del Ayuntamiento de Antequera. Hay que ver la diferencia, es decir, no consiste, aquí no hay ningún cortijo de nadie en absoluto, los cortijos estarán acostumbrados otros a tenerlos, no lo tengo yo precisamente, y no hay dueño de cortijo en absoluto. Es decir, lo que hay es un alcalde que gestiona en nombre de un ayuntamiento de una ciudad de Antequera, que es una ciudad que tiene suficiente caché y suficiente altura como para, en un momento determinado, disponer de las 2 o 3 horas de viaje que puede suponer la ida y vuelta a cualquiera de esos lugares donde tienes que ir a gestionar, que puedas ir, evidentemente, conduciendo un trabajador municipal que va conduciendo y tú hacer las gestiones oportunas que mediante teléfono o simplemente por leyendo escrito puedes realizar.